le hago un par de preguntas y con esto termino. Dígame, yo estoy... Explíqueme si el acuerdo con los bonistas tiene algún aspecto negativo. No, aspecto bien, negativo no, bien, bien. siempre es mejor estar fuera de cualquier default que estar dentro de un programa de default. No, me parece excelente, me parece muy buen acuerdo. Bueno, quizás hubo críticas porque Argentina demoró mucho este acuerdo, hubo 9 postergaciones, empezó ofreciendo 39 y terminó pagando 54, pero bueno, era natural, son procesos de negociación. Argentina no va de punto, no va de banca, porque Argentina es el deudor. De todas maneras, recibió felicitaciones de todos lados. Bueno, y yo le había dicho que este era un acuerdo, una decisión política de Cristina, y que el acuerdo era inminente, más temprano que tarde. Cristina no iba a permitir que Argentina estuviera en default, iba a resignar incluso discurso, porque yo estoy convencido que lo que se viene ahora y lo que se impone es una... A ver, no hay posibilidad de un proyecto político sin ninguna mínima estabilidad económica. Y Argentina ya está muy complicada, y el default lo hubiese puesto mucho peor porque tiene implicancias muy importantes para la vida de las personas comúnmente, que eso no se habla mucho. Argentina ahora tiene, por ejemplo, el camino despejado para un plan económico. Un plan económico, ¿por qué? Porque Argentina no va a pagar hasta 2023 ni intereses ni capital de esta deuda. Tiene otros compromisos que tiene que ir pagando, ahora vencen en diciembre unos millones de dólares, unas miles de millones, pero siempre es manejable, no 70.000 millones como tenía que pagar. No fue en términos de dinero un acuerdo muy importante, sí lo fue en términos de oxígeno político y oxígeno económico para poder empezar a trabajar algún programa que permita bajar la inflación, que es el próximo gran desafío de este gobierno, y reactivar la economía. No puedes reactivar nunca la economía si no tenés crédito, si tenés un riesgo país que supera los 3.000 puntos. Recordemos que el riesgo país es la sobretasa que se paga por sobre los bonos de Estados Unidos, que son los más estables del mundo. 3.000 puntos son 30 puntos de una tasa de interés, una locura. Recordemos que casi ningún país del mundo tiene esa tasa. Bueno, Argentina necesita volver al mercado de crédito porque necesita reactivar la economía. Las empresas cuando necesitan invertir, cualquier empresa de la región, una metalmecánica que tiene que invertir 500, 600 millones para empezar a armar una planta nueva, va al mercado mundial, va y busca en los bancos internacionales, en los bancos vinculados a sus clientes, a sus proveedores. No intervienen los estados en esas operaciones. Y si Argentina está en default, si Argentina es muy inestable en términos financieros, para las empresas les resulta muy difícil acceder a ese financiamiento, que uno lo ve todo el tiempo cuando una empresa compró maquinaria nueva de 7, 10, 15 millones de euros. No se lo da el Banco Nación a eso, no se lo da el vice, se lo dan los bancos regionales, se lo dan los bancos internacionales a partir de la confianza. Bueno, esos proyectos que generan empleo, que agregan valor a la economía, se logran con financiamiento internacional. Y eso es importante, para eso es importante no tener un país en default. Pero también para la persona común, porque si vos tenés acceso al mercado mundial, abaratás el costo del dinero y cualquiera puede acceder a unos mangos para arreglar su casa, para poner un proyecto, una pyme, un emprendimiento familiar. Y aunque cueste creerlo, el costo del dinero en esos casos está influido por a cuánto acceden los bancos y a cuánto accede el Estado en términos de financiamiento mundial. Es importante lo que pasó. Tranquiliza al gobierno, claro, es la primera parte. Yo te acuerdas que le decía el otro día, primero viene la reforma judicial, después viene el anuncio del default, y ahora viene estas 60 medidas, que tampoco van a ser algo muy importante, son 60 medidas de impacto microeconómico vinculado a alguna necesidad de las economías regionales, que está muy bien. Ojalá que Santa Fe, que tiene una larga cadena agroindustrial que va desde la actividad primaria hasta la exportación de granos, pasando por maquinaria agrícola y todos los servicios, tenga impacto, el Estado se acuerde bien en esta medida con este lanzamiento que va a ser esta semana o la que viene. Se lanzó el Procrear ayer. El Procrear, para tener que la gente tenga acceso financiero el Estado debe financiarse con tasas baratas, si no termina siendo un dislate y termina generando una asimetría muy grande a futuro. Bueno, para eso sirve que Argentina no esté en default, para eso sirve que
se regulen los mercados financieros, para eso sirve algún equilibrio, y está muy bien lo que logró. Yo insisto, para mí el Cristina empuja, lo dijo Fernando, Alberto, consulté a dos personas, a Cristina y a Lavagna, para hacer este acuerdo. Es obvio, porque el proyecto de Cristina está en la continuidad en el poder, y máximo presidente, y necesita que Alberto le genere condiciones. Estamos a 10 meses del lanzamiento de los candidatos para las elecciones de medio término. Ujú. Hay que empezar a posicionar un nombre para el 2023, y eso es muy difícil si la economía no empieza a caminarse, y me parece que ahí reside esta decisión política importante, que en términos de dinero no ha sido un gran acuerdo como hubiese esperado el gobierno, que terminó ofreciendo 39, empezó en 39 y terminó cerrando mucho más arriba, pero lo importante es que Argentina vuelve a organizarse con el mundo, vuelve a tener algún tipo de perspectiva de financiarse, porque hoy no hay un mango, Connie, hoy, la verdad, ¿cómo hace Menos Argentina dólares. No, a mí para lo que me resulta interesante, recién lo charlábamos con Beba, y me parece interesante la instalación, digamos, de la sensatez discursiva. Porque Beba decía, como cualquiera de nosotros puede decir, o pudo decir en cualquier momento, che, no le paguemos nada a nadie, la verdad que esta deuda es ilegítima, bueno, a mí me parece que es un grado de sensatez política muy importante, que tiene que instalar además la idea de que lamentablemente tenemos que pagar porque nos corresponde, porque el Estado argentino, y hay una continuidad jurídica, se endeudó, de ahí y además tenemos que empezar a cumplir con algún tipo de objetivo, de metas, a los efectos de cumplir con lo que vos decís, que tengamos un crecimiento económico en algún momento, porque no puede ser que vivamos todo el tiempo sometidos al tema de la deuda y a la imposibilidad de generar política de crecimiento. Para eso hay que cuidar el déficit fiscal, para eso hay que empezar digamos, Sí, y dejar de mentir, ¿no? ¿Viste? A Macri se le pueden culpar un montón de cosas, Macri no ha sido una buena experiencia para el país, naturalmente, pero es decir, los que compraron dólares no fueron Roca y... Claro, fuimos nosotros. Fuimos nosotros, fue mi tía Graciela, fue usted, su mamá, los 200, 500 mi dólares. Mi mamá no te meta con mi mamá, ¿eh? Digo, bueno, entonces también no tenemos moneda, la gente se refugia en el dólar, entonces Argentina tuvo que endeudarse por muchos aspectos, pero le pasó a Cristina, que sufrió de devaluaciones, que también dejó un altísimo déficit fiscal, le pasa a Macri y le va a pasar a Alberto, porque en la medida que Argentina no recupere su moneda, le está pasando. no regule, le está pasando la inflación, el argentino no confía en el peso, y ese es el principal problema. Y para eso se requiere un programa económico estable, a largo plazo, para que vuelva el plazo fijo, para que vuelva en peso, para que vuelvan las inversiones en peso. El crédito, bueno, además, el crédito como una herramienta. Crédito. Sí. Pero entonces digo, bueno, Argentina requiere finalmente cambiar esta posición. Y después también otra cosa que tenemos que pensar los argentinos es la estabilidad política. Argentina vive en un cimbronazo tras otro. Uno puede estar de acuerdo o no con el establishment, pero hay que generar inversión privada, que es la que genera la riqueza. El consumo no genera riqueza. El consumo permite estimular las variables, permite generar una dinámica de la economía, pero la riqueza la generan las inversiones importantes, públicas o privadas, generalmente privadas. El Estado no tiene fondo hoy para hacer un gran plan Laura de 10.000 kilómetros de ruta, como se propuso alguna vez, y generar un estímulo en toda la cadena de la... Y no puede, apenas puede hacer el Procrear, que son 14.000 viviendas, 30.000 viviendas. Y bueno, está bien, no estoy subestimando, al contrario. Lo que estoy diciendo es que tiene que generar las condiciones para que la inversión, para que los argentinos vuelvan a traer dinero para invertir, para que que sea negocio, cualquier país. Que sea negocio traer la guita acá. Perú, por ejemplo, la inestabilidad política que hay en Perú, Fujimori, Keiko, Khrushchevsky, quilombo, pero sin embargo es el país que mayor inversión extranjera recibe, está bien por la minería, todo lo que usted quiera, pero Argentina está en el 12% de su producto, de país de más baja inversión extranjera directa. Entonces digo, hasta que uno no genere esas condiciones y también elimine los ruidos políticos del debate, va a tener siempre inestabilidad. Es muy difícil cuando vos no tenés las condiciones que
un fondo internacional venga a invertir en actividad privada productiva. Bueno, fíjense lo que está pasando con los cerdos. En eso uno puede discutirlo, yo estoy de acuerdo con el debate, me parece que hay que discutirlo si es sanitariamente o ambientalmente. Pero bueno, así funcionan las inversiones. Se presentan, se debaten, se aprueban, pero cuando no hay pureza en esto, no hay procesos genuinos y limpios, hay inversiones que vienen a hacer dinero y aprovechar las ventajas comparativas que tiene cada país. Digo, y eso pasa en el mundo. Afortunadamente hay 2 puntos que son importantes para Argentina y que favorecen al gobierno, para decirlo, para terminar, si le parece, que es que extrañamente Brasil, en medio del balurdo que tiene con la crisis sanitaria, ha vuelto a crecer mucho más de lo esperado. El ministro de Economía, Guedes, se ha estabilizado, estaba muy, muy cuestionado. Brasil ha tenido un impulso en los últimos meses muy fuerte en su economía, y eso siempre favorece a Argentina, que está atado como principal socio de Brasil, con la compra de la actividad primaria, trigo y demás. Eso es muy importante para el país también por la cuestión de la complementación automotriz, que es directa. Y después que el dólar se está desplomando en el mundo. Cuando el dólar se desploma, porque lo que se advierte es que hay una muy fuerte impresión de dólares, como pasa en Argentina, para poder acudir, porque lo que Trump no quiere en este proceso preelectoral es que la economía decaiga, está generando una fuerte inyección de dólares en la economía, está haciendo debilitar el dólar porque hay mucho más dólares de lo que la economía resiste. Y automáticamente hay un paso, de un traslado de las inversiones de los bonos estadounidenses que entran a caer hacia las commodities. Por eso es que el oro está hoy, o el cobre, en niveles insospechados, porque las inversiones se van a las commodities. Y eso favorece a Argentina porque vamos a empezar a ver cómo suben las commodities de la actividad primaria, la soja, todo aquello que está vinculado a lo... Es para charlarlo en otro momento esto, pero... Pero es interesante porque eso también va a favorecer al país en los próximos meses si se continúa con este escenario mundial. Y la última es que se habla de un gran acuerdo China-Estados Unidos, que también eso permitiría reubicar las exportaciones de Argentina en otro contexto. Así que me parece que cae bien esta decisión del default, me parece que es una decisión correcta, ha sido elogiada por todos, y muy bien Martín Guzmán, lo ha festejado como corresponde, sin agraviar, sin culpar a nadie, y siendo realista, diciendo, bueno, logramos un primer paso, nos queda mucho, que es realmente lo que pasa, y ahora, bueno, hay que empezar a post pandemia a recuperar el país rápidamente. Sí, hay datos, por eso digo, hay datos que hace 3 meses eran imposibles de prever, y uno empieza a ver que hay algunas lucecitas. Y bueno, ayer se presentó el informe de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, interesante porque Santa Fe también desacelera su caída, sigue cayendo pero más lento, lo cual es bueno, empiezan a verse algunos indicadores de crecimiento, y bueno, y ojalá que volvamos a hacer alguna vez tener esperanza y ganas de quedarnos a vivir acá, ¿no? Sí, a quedarnos a vivir acá, y además de empezar a vivir como tenemos que vivir. Por ejemplo, no ir planificando viajes al exterior, sino, por ejemplo, pensar que el turismo hay que planificarlo en Argentina. Un asunto que se va a notar severamente este verano, y que ojalá los argentinos aprendamos a entender que es la forma de beneficiarnos, ¿no? Y de aflojar con Miami, Brasil, y todo aquello que nos manda dólares al extranjero y que nos va debilitando. Hasta mañana, Connie. Chao, Gustavo. Chao. Chao, Gustavo. Gracias. Hasta mañana. Chao. Bueno, Gustavo Sánchez Romero, la verdad que interesante, porque hacía mucho que no lo escuchábamos a Gustavo con una mirada optimista sobre la economía, y la verdad que el cierre del gobierno del Estado argentino con los bonistas da una ventana de aire y de respiración que no teníamos. Así que bueno, es un punto de partida. Ojalá lo sepamos aprovechar todo, digo, no solamente el gobierno, todos. También tenemos que cambiar culturalmente nosotros, dejar de ir a correr al dólar, digamos, loco, poner la plata en otro lado, invertirla, digamos, hacerla circular. Tenemos una cultura está bien, somos víctimas de la inflación y de la depreciación, pero al mismo tiempo somos, digamos, nos auto boicoteamos todo el tiempo. Todos que, ¿cuándo voy a volver a Brasil? Y bueno, vuelvas a Brasil, loco, andate andate acá a la Muchita. ¿Viste? Si, digamos, se trata de vivir algunos años hasta que podamos levantar la cabeza. Cada uno de nosotros tenemos el derecho
hacer lo que querramos, pero también tenemos el deber de hacer lo que debemos para poder mejorar un poco. Si no, siempre la culpa va a ser de otro.